confesaron pues en horas de la mañana que ellos sabían dónde estaban los cuerpos. Primera vez en la vida vi uno que nunca había sido de robo ni de matar, de nada aquí en este pueblo. Y aparece una vaina de eso. Decían era que me iban a asesinar era a mí porque yo era la que me había acercado a todas esas entidades públicas. Y pues todos pensábamos de que era, pues entre comillas, un secuestro. Tras un largo y difícil camino hemos llegado a la fosa donde enterraron al ganadero Esteban Urueta y a sus colaboradores Freddy Beleño y Gerardo Marzola. Es todo este círculo que ustedes ven aquí. Hoy el invierno hace de las suyas. Gerardo y Freddy completamente calcinados. Traición, tortura y muerte. Un año de la masacre en Chimá y la justicia y forma especial. Nunca antes el corregimiento Carolina del municipio de Chimá, en el departamento de Córdoba, al norte de Colombia, había sido noticia como lo fue desde el martes 10 de septiembre de 2024, cuando hombres del Gaula, la policía y el Ejército Nacional ingresaron a la zona de manera desesperada a buscar algo. Nadie entendía qué pasaba, hasta que con el paso de las horas se fue conociendo lo inesperado. 3 hombres habían sido asesinados a tiros, a palo, luego incinerados y enterrados en una fosa. Se trataba del reconocido ganadero y empresario Esteban Rafael Urueta González y sus 2 trabajadores Freddy Manuel Beleño Acosta y Gerardo de los Santos Marzola Coronado, quienes jamás imaginaron que el plan de ir a verificar que un ganado estuviera completo en una finca se convertiría en un verdadero infierno, en un matadero. Macabro hecho por el que están siendo procesados Juan Fernando Soto y Cristian Mauricio Petro Almanza. Este último, el hombre que se había ganado la confianza de Esteban desde que un amigo del mundo de los caballos los presentó hacía varios años. A tal punto llegó la confianza que Petro logró administrar los más importantes negocios de ganado de Esteban, lo que a la postre se convertiría en el detonante de una de las masacres más sonadas de la región. En medio de sus ajetreados días entre caballos, ganados y negocios de repostería, Esteban al parecer empezó a sospechar de que algo no andaba bien. Cristian al parecer venía dándose una vida de persona adinerada, lo que para muchos no era normal, razón por la que Esteban conversaba el tema con Freddy, su amigo de casi 30 años y trabajador de Hacha y Machete, un vínculo que iba más allá de lo laboral, era como de su familia. Pasaron varias semanas hasta que Esteban se decide a querer ir a verificar unas 700 cabezas de ganado a una finca propiedad de un familiar de Juan Soto. El ganado, propiedad de Urueta, y que Cristian administraba. Pero Esteban sabía que no sería una tarea fácil y le pidió a Freddy que viajara junto a Gerardo a la zona para contar el ganado. Eso sí, que llevaran ropa para por lo menos 2 días. Este último, Marzola, un hombre también trabajador de Esteban y con quien durante años sostuvo un excelente vínculo laboral. Y es que nadie mejor para esa labor que 2 hombres que conocían perfectamente el negocio. Ese martes todo era un día normal. Esteban, Freddy y Gerardo tomaron la vía que los llevaría a la finca en el corregimiento Carolina. A su llegada fueron recibidos por Cristian y Juan, pero Esteban decide regresar de inmediato a Montería tras recibir una supuesta llamada en la que hablaría sobre un negocio con alguien. Esa cita nunca se dio. Esteban regresó a la finca, fue recibido por Cristian, quien le ensilla un caballo para ir a donde se encontraba Freddy y Gerardo contando el supuesto ganado. Pero en ese momento, según lo narrado en las audiencias, Esteban es atacado con un palo, cae del caballo y lo remataron a golpes. Su rostro fue desfigurado. Pero horas antes, Freddy y Gerardo habían corrido una suerte aún más cruda. Fueron víctimas de todo tipo de ataques. Freddy recibió impactos de bala y golpes contundentes, y se habla que aún estaba vivo cuando los criminales decidieron prenderle fuego. Al parecer, por su experiencia en la lidia de animales y como garrochero trató como pudo de no dejarse vencer. Pero el crimen estaba consumado. Esos mismos golpes contundentes con palo recibió Gerardo, quien también fue incinerado. Ambos quedaron completamente calcinados y llevados a una fosa a unos 700 metros del frondoso árbol de higo donde los asesinaron, fosa que también esperaba por Esteban, a quien según las investigaciones y por la gasolina encontrada en su ropa, habrían intentado incendiar, pero la lluvia hacía de las suyas
por esos días. Investigadores hablan que incendiar cuerpos es un patrón que tendría como fin no dejar rastro de las víctimas, toda vez que los cuerpos reducidos a cenizas no generarían olores ni el riesgo de que animales den pista de la ubicación. Ni ganado ni negocios. Fue un plan macabro propio de psicópatas que engañaron a sus víctimas para llevarlos a vivir lo peor. ¿En qué momento inicia la investigación? Bueno, la investigación empieza desde el momento en que la señora Angélica, esposa del señor Esteban Urueta, pone en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación la desaparición de su esposo, hoy en día fallecido. Ahí pues se tiene conocimiento de que se encontraba el señor Esteban desaparecido en compañía de sus dos trabajadores, Gerardo Marzola y Freddy Beleños. Nosotros pues acudimos a la Fiscalía y ahí empieza la ruta investigativa para dar con el paradero a estas personas. Con el paso de las horas y el desespero de sus familias, las noticias no se hicieron esperar. Los pronunciamientos por líderes del gremio ganadero alertaron aún más a las autoridades que iniciaron la intensa búsqueda de los tres hombres por toda la región. El hallazgo de la camioneta de Esteban fue clave. Las autoridades ya les seguían los pasos y de manera acelerada a Cristian Petro y Juan Soto. ¿Por qué? ¿Cómo logran reunir elementos para dar con ellos? Bueno, ese mismo día, pues por iniciativa investigativa, pues se tomó entrevista al señor Juan Soto y el señor Cristian Petro, pues porque fueron las últimas personas que tomaron contacto con los hoy en día pues fallecidos. Se toma la entrevista, estando en esa entrevista pues informa el CTI que la camioneta había aparecido por la vía de Zona rural de Sagún. De Sagún, sí, zona rural de Sagún, vía San Marcos, había aparecido la camioneta del señor Esteban Urueta abandonada con unos documentos. Eso yo digo que fue la razón por la cual pues como que estas personas decidieron confesar al día siguiente, no ese mismo día, al día siguiente, confesaron pues en horas de la mañana que ellos sabían dónde estaban los cuerpos. Es decir, el hallazgo de la camioneta fue clave. En parte sí, porque el CTI empezó a adelantar unas actividades, entre ellos una toma de huellas, eso pues se le manifestó a ellos y ellos como que ahí pues empezaron a sentir nervios. Inmediatamente ellos confiesan que tenían que ver con lo que había pasado. Al día siguiente, ellos llegan, se acercan hasta las oficinas del Gaula, pues manifestando que ellos sabían dónde estaban los cuerpos enterrados. Que es cuando permanecen varias horas en las instalaciones del Gaula. Sí. Ese día que ellos llegan y confiesan, se traslada, se coordina un equipo especializado entre Fiscalía y Policía para trasladarse hasta el lugar donde los tenían enterrados, que es donde apareció la fosa. Pero ese mismo día, pues por cuestiones climáticas, condiciones de clima, no se pudo hacer la exhumación, teniendo en cuenta que esto lo hace un equipo especializado de antropólogos, y pidieron pues ese equipo de la Fiscalía, el cual llegó, pero por cuestiones climáticas no se hizo ese mismo día, que fue que ellos quedaron en las instalaciones del Gaula. Confesiones de las cuales los familiares de las víctimas ya tenían conocimiento. Estas revelaron lo peor, por eso desde ya exigían justicia. Los asesinos de mi papá y de los amigos de Esteban y del señor Gerardo están en las instalaciones del Gaula y todavía no es posible que sea emitida la orden de captura. ¿Cómo es posible que la justicia no haya emitido una orden de captura donde ya los homicidas declararon y dieron el punto exacto donde están? Las órdenes de captura no llegaban. Juan y Cristian no podían permanecer sin una orden judicial en las instalaciones del Gaula, lo que permitió su salida y de esta manera también su huida. Por el hallazgo de los cuerpos, pero en ese momento sin conocer el paradero de Cristian y de Juan, ¿cómo empieza ese trabajo para dar con el paradero de estas personas? Cuando aparecen los cuerpos, que se hace la exhumación, se solicita la orden de captura, cuando ya están los cuerpos. ¿Qué pasa? En ese transcurso se recopilan varias entrevistas, que es cuando ellos están en el Gaula, que llegó la defensa, unos abogados defensores, pues, y se los llevan de las instalaciones. Cuando ya sale la orden de captura, pues ellos ya no estaban, para notificarlos, ya no estaban, ya se los había llevado su abogado defensor. La orden de captura fue el mismo día,
sino que se necesitaba la exhumación pues, para poder solicitar la orden, claro. Lo que vino entonces fue la búsqueda de Cristian Petro y Juan Soto por parte de las autoridades, especialmente en el norte de Montería, pero estos tenían otro plan, salir del departamento de Córdoba. Y mientras se daba esta búsqueda, el país no salía del asombro al conocer cómo acabaron de manera atroz con la vida de estas 3 personas. La noticia ocupaba todos los titulares de los medios de comunicación del territorio nacional, especialmente en Córdoba y Sucre. Mucha atención, en estos momentos están siendo desenterrados en una finca los cuerpos del ganadero Esteban Urueta González, también de sus trabajadores Gerardo de los Santos Marzola y Freddy Manuel Beleño Acosta, quienes se encontraban desaparecidos. Luego de labores de búsqueda hechas por el equipo interdisciplinario conformado por personal de la policía, de la fiscalía y del ejército, en los municipios de Ciénaga de Oro y Chimá, en este último específicamente en la vereda La Carolina, es ubicado un punto donde por informaciones se tuvo conocimiento de la posibilidad de la ubicación de unos cuerpos sin vida. Hasta allí llega el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, realiza el levantamiento de 3 cuerpos sin vida, que en este momento son trasladados a la ciudad de Medellín a medicina legal, a fin de determinar su plena identidad. Y es que tanto fue la crueldad que de los cuerpos de Freddy y Gerardo quedó muy poco. Contar un ganado fue la excusa perfecta para traer hasta este lugar a Freddy Beleño y Gerardo Marzola mientras llegaba Esteban, que estaba en unas diligencias en Montería. Este frondoso árbol de higo fue testigo de lo peor. Aquí ultimaron a tiros inicialmente a Freddy Beleño, quien se rehusaba a perder la vida a manos de los criminales. Según investigaciones, forcejeó hasta que lo ultimaron y luego lo mataron a palo. Misma suerte que corrió Gerardo Marzola. Aquí los incineraron. Quedaron completamente calcinados antes de llevarlos a una fosa. Minutos después, llegó por este lado Esteban Urueta, donde también recibió un golpe contundente que lo tumbó de un caballo. Acabaron con su vida. Al parecer intentaron también incinerarlo. Había llovido ese día. Por eso su cuerpo fue el único intacto en la fosa. Hoy porque el invierno ya ha inundado la zona, pero dicen habitantes del sector que debajo de este árbol de higo aún se encuentran huesos de las víctimas. Toda la soledad de este Jarilló fue la ruta de los asesinos. Este es uno de los tantos jarillones en el corregimiento Carolina, zona rural del municipio de Chimá. Este fue utilizado para arrastrar a las víctimas y llevarlos hasta esa fosa que se encuentra en ese lugar. Cuerpos que minutos antes habían sido incinerados, pero antes fueron ultimados a tiros y a palo. Una zona completamente solitaria que fue testigo de lo peor, de lo más cruel que puede vivir un ser humano, lugar donde nació el dolor de varias familias. Fue muy y sigue siendo difícil. No es fácil, la verdad no ha sido fácil afrontar tantas situaciones y seguir enfrentando también este tipo de cosas con todo lo relacionado a las audiencias, al caso, a las investigaciones, a que queremos saber una verdad, queremos respuestas. Y el hecho de que él no esté es también tener que lidiar con una hija. ¿Qué te pregunta ella? Que extraña a su papá. Hoy acudo a las redes sociales, hoy me expongo para pedir ayuda al gobierno nacional, al gremio ganadero, a la justicia, al gremio de comerciantes, a quienes conocían a mi esposo y sabían la clase de persona que era, que no merecía morir de esa forma, ni él ni sus amigos. Hoy pido que se haga justicia y que estos criminales, Cristian y Juan Soto, queden en la cárcel. En los 25 años que tengo de edad,
Yo nunca había perdido un familiar, y pues menos de la forma tan horrible en que perdimos a nuestro tío, porque que una persona tal vez sufra de una enfermedad o que haya tenido un accidente es algo repentino, pero una muerte de la forma en la que mi tío falleció, no falleció porque no fue fallecimiento, fue la forma en la que lo asesinaron, porque fue un asesinato y fue un asesinato brutal para 3 personas que definitivamente no lo merecían, porque si me tocara definir a mi tío en una palabra, lo definiría como un buen hombre. Un dolor que se agudiza más en esas familias al ver que la justicia está en mora, no solamente por el triple asesinato, también por situaciones que se vivieron en esos momentos de la búsqueda de los cuerpos. Cuando él desapareció, ustedes reportaron una desaparición, ¿sufrieron de extorsión? El jueves 12 de septiembre, que ya aparecen, empiezan pues a decir como que encontraron 3 cuerpos y demás, empieza mi familia a recibir llamadas que lo llamamos de somos el capitán de no sé qué cosa, con no sé qué cosa. Entonces pues mi familia en medio del desespero, también el choque en que se encontraban, como yo estaba a cargo de todo eso, de acercarme al CTI, a la SIJIN, a todo, porque realmente creo que fui a todas las entidades públicas donde podía agotar la búsqueda de mi tío, mi tío le pasa el número de teléfono a las personas que lo estaban llamando y cómo funciona este tema de las extorsiones, empiezan a sacar la información al más débil, etcétera. Y yo era, no prestemos atención a eso son extorsiones, esperemos, porque yo tenía comunicación directa con el muchacho de la SIJIN que me había tomado el tema de la denuncia el miércoles. ¿Ustedes alcanzaron a pagar algún rescate? Sí, alcanzaron a consignar porque pedían 10 millones de pesos. Entonces mi familia, alcanzaron a consignar 5 millones, 2.500.000 una cuenta y 2.500.000 a la otra, que pues ya cuando nos confirma el tema del fallecimiento, pues ya mi familia se acercó a poner el tema de la denuncia. Entonces los otros 5 millones de pesos dijeron que hasta las 9 noches esperaban para que los consignaran, que si no me asesinaban a mí directamente, le decían era que me iban a asesinar era a mí, porque yo era la que me había acercado a todas esas entidades públicas, yo era la que había revolucionado todo. Pero no solo la familia de Gerardo Marzola debió buscar de manera urgente el dinero. Las autoridades debieron recurrir a más de 500 millones de pesos en el trabajo investigativo y operativo para dar con Cristian Petro y Juan Soto, quienes habían escapado desde Montería rumbo a la ciudad de Cartagena. Un trabajo investigativo muy juicioso, que es lo que nos permite establecer la ubicación donde estaban enterrados los cuerpos, posteriormente la exhumación y posterior todo este trabajo de inteligencia investigativo que nos permitió ubicar estas 2 personas que estaban huyendo de la autoridad. Y luego de un trabajo minucioso de cientos de hombres de la fuerza pública, más de 600 horas de análisis a cámaras de seguridad, interceptaciones de llamadas y testimonios de algunos ciudadanos, estos fueron localizados en el 2º piso de una vivienda ubicada en el barrio Nuevo Bosque de la capital de Bolívar, 12 días después del asesinato. Por los delitos de hurto, de homicidio agravado, hurto calificado agravado, secuestro con circunstancias de agravación. Tiene derecho a un abogado, tiene derecho a una llamada. Se está siendo capturado por el cabo de la Policía Nacional, homicidio agravado, hurto calificado y agravado, secuestro con circunstancias de agravación. De hecho, a guardar silencio que las manifestaciones. Allí fueron notificados, capturados e inmediatamente fueron trasladados a la capital del departamento de Córdoba en un operativo de película, porque en esos días se trataba de los 2 hombres más buscados en esta región. Atención, acaban de aterrizar aquí al aeropuerto Los Garzones de Montería en un avión de la policía, Cristian Petro y Juan Soto, los señalados del triple crimen del empresario y ganadero Esteban Urrueta y sus 2 trabajadores el pasado 10 de septiembre. Cuerpos que fueron hallados en una fosa en zona rural del municipio de Chima. Con los sujetos ya en Montería se realizaron las audiencias preliminares, las capturas fueron legalizadas. De igual forma fueron legalizadas la incautación de varios celulares que estaban en poder de los 2 sujetos.
En estas audiencias se expuso por parte de la Fiscalía que Urueta González y Marzola Coronado fueron asesinados a golpes, mientras que a Beleño Acosta le dispararon en la cabeza y el tórax. Luego fueron incinerados los cuerpos de estos dos últimos y dejados en una fosa. Se reveló que en la huida a la capital de Bolívar los dos sujetos salieron en un taxi de Montería, tal como lo informó el Meridiano. Luego de recoger algunas prendas de vestir en San Pelayo, estos cambiaron de carro en Lorica y repitieron esa misma acción en 2 ocasiones más antes de llegar a la Heroica. Para esos días se hablaba que los sujetos tendrían un cara a cara con la Fiscalía y, según su abogado defensor, se prendería el ventilador. Y se esperaba que se revelaran más nombres de personas involucradas en los hechos. Incluso se especulaba que habían 2 sujetos cercanos a Cristian Petro, pero eso no ha ocurrido. Un juez de Chimá los envió a la cárcel. Inicialmente estuvieron en el Centro Transitorio de Protección en Montería. Semanas después fueron trasladados Juan al Bosque de Barranquilla y Cristian a Ternera de Cartagena. Lo que vino después fue un verdadero paseo judicial. 3 juzgados, Chinú, Sagún y Cereté, se declararon impedidos para conocer el caso, y el Tribunal Superior de Montería tuvo la última palabra, el cual declaró infundada la impugnación de competencia presentada por la Fiscalía, lo que implicó que el proceso regresara al juzgado segundo promiscuo de Sagún. El tiempo corrió y los 2 sujetos quedaron en libertad por vencimiento de términos, pero las autoridades ya tenían un operativo para capturarlos nuevamente, esta vez por el delito de abigeato, el presunto robo del ganado que Esteban le había confiado a Cristian, y que Urueta habría tomado la decisión de querer vender, tras conocer que Cristian no habría estado haciendo buenos negocios. Estas imágenes dejan ver la planificación perfecta de un grupo especial de la SIJIN, del Gaula y de la Fiscalía para capturar nuevamente a Cristian Petro y a Juan Soto luego de que salieran de las cárceles. Un proceso largo y tortuoso que se pensó no dudaría mucho tras la presunta confesión inicial de los 2 sujetos y la rápida captura de los mismos, pero las impugnaciones, los aplazamientos han hecho de las suyas y el dolor y la indignación sigue generalizado, especialmente el de las familias víctimas. Ha pasado un año entre audiencias, aplazamientos para ustedes, según ustedes en varias oportunidades nos han dicho a este medio que todo ha sido para aplazar y aplazar, de hecho se dio un vencimiento de términos. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre este año en medio del proceso? En medio del proceso a veces ha sido un poco decepcionante ver que queremos tener una justicia ante un crimen tan atroz. ¿Pero confías en esa justicia? Sí confío en la justicia, pero pienso que delante de ella hay obstáculos. Don Humberto, ustedes fueron el primer gremio de hecho que pidieron que se hiciera justicia, que se diera con los responsables. Hoy el proceso parece ir lento. ¿Cuál es la posición de ustedes? La posición nuestra se mantiene firme en cuanto a que consideramos que la justicia ha sido paquidérmica, la justicia ha sido demorada, ¿sí? Ante un hecho que ha tenido claramente los resultados que se estaban esperando para que definitivamente estas personas sean juzgadas, ¿sí? De la manera como deben ser juzgadas. Y es que definitivamente este hecho no puede quedar impune. Un año desde un crimen que repudió el país y que repudió la región, a un ganadero, a una persona que de alguna manera venía construyendo bienestar, de una familia trabajadora. Un año lleva la justicia tratando de imputar y condenar a unos delincuentes que no tuvieron ningún reparo en matar a palo al ganadero y a sus 2 ayudantes y enterrarlos prácticamente medio vivos, si no es porque a la final terminó confesando uno de los asesinos, este crimen no se resuelve. Yo le pido a las autoridades y al mismo tiempo voy a decírselo también a la Fiscalía General de la Nación que ya está bueno. Un año de una tragedia que aún retumba en Carolina, hasta donde llegamos para conocer la ruta criminal. Don Vicente Carlos Sánchez es uno de los personajes más queridos
aquí en Carolina. Don Vicente, ¿y cómo tomaron ustedes esa noticia aquí? Por primera vez en la vida vi uno que nunca había sido de robo ni de matar, de nada aquí en este pueblo. Y aparece una vaina de eso. Esta es una zona de difícil acceso, no solamente por el tema ambiental, también por el temor de los ciudadanos. Nadie se atreve a decir nada ni contar nada. Y quienes nos cuentan algo, pues obviamente lo hacen con toda la reserva. Así fue el triste final de Freddy, el popular negro beleño, el gran administrador para Esteban. Sin él, nada era igual en las fincas La Maestranza y Puerto Nuevo en Morroa, Sucre. Su familia, como su vivienda en el barrio Las Mercedes de Cincelejo, sigue de luto. Un buen ciudadano, como lo fue Gerardo Marzola, quien se encargó durante un buen tiempo de administrar la finca Sonora en Pueblo Nuevo. Era un trabajador ejemplar, un padre abnegado. Su familia, especialmente sus pequeñas hijas, lo extrañan cada instante. Murieron junto a un empresario dedicado a su familia, amigos, a sus negocios. El gremio ganadero de Córdoba sigue estremecido. Crímenes que aún le duelen a los ganaderos, caballistas, amantes de corralejas y fiestas tradicionales de todos estos pueblos, que también se hicieron sentir en aquellos días de intenso dolor. La región aún los llora. En la cárcel La Ternera de Cartagena permanecen Cristian Petro y Juan Soto. Este lugar ya lo conocía a Cristian en su primera captura y antes de ser trasladado a la cárcel de máxima seguridad, la Tramacúa de Valledupar. Allí permaneció varios meses. Los dos están en Cartagena a esperas de la audiencia preparatoria de juicio que será el próximo 10 de octubre por los delitos de homicidio agravado, hurto agravado, desaparición de elementos probatorios y porte ilegal de armas de fuego. También están a la espera de la próxima audiencia por el proceso de abigeato. Esta será el 4 de noviembre. Ha transcurrido un año de este proceso y los familiares de las víctimas tienen muchas preguntas. Una de ellas, ¿dónde está el resto del ganado de Esteban Urueta? Si apareció la camioneta de Esteban, ¿por qué no ha aparecido la motocicleta de Gerardo Marzola? Continuarán los aplazamientos de las audiencias. ¿Qué tan fuertes son los elementos probatorios que tiene la Fiscalía en medio del proceso? Y entre tantas preguntas hay una muy, pero muy fuerte. ¿Hay más implicados? El Meridiano te ubica.